doy la bienvenida a Freddy Morales. Gracias, Freddy, por venir hasta esta tu casa. Hola, Claudia. Grover. Grover también. Esta es tu casa. Grover, además, ambos vinculados realmente a La Razón, columnista de La Razón. Grover fue parte de esta familia, fue director de La Razón y esta es parte de lo que, esta casa es parte de lo que tu trabajo, Grover, ha dejado como huella también. ¿Son clientes de Banco Fácil? No, yo no. Ninguno, yo tampoco. Yo tampoco, pero bueno, creo que hay que llamar a la serenidad. Qué complicado, ¿no? Cuando nos tocan el bolsillo, el dinero, muy delicado. Hay un problema que viene de lejos y debería resolverse en algún momento, y es que la autoridad, por ejemplo, de forma crítica a la señora viceministra, dice, bueno, se dejaron tentar por las altas tasas de interés que ofrecía el FASC y fueron allí a... Bueno, pero es que tenemos la garantía del Estado de que esa operación, esa institución está legalmente establecida y no nos va a engañar, no nos va a robar nuestro dinero. Y eso no es solamente en el sistema financiero, porque claro, ahora ya cuando las cosas están resueltas prácticamente, otra vez venimos a reflexionar sobre que no hay que dejarse tentar por estas, si la dádiva es mucha, entonces hay que desconfiar. Hasta el santo Pero desconfía, mira, claro, dice, ¿no? pero mira, ejemplo, el pan con bromato es de moneda común y todos sabemos de que el bromato produce cáncer. Y hay 2 o 3 tiendas en la ciudad de La Paz que dice aquí se vende pan sin bromato. ¿Y qué hace la alcaldía? ¿Y qué hace la gobernación? ¿Y qué hace el Ministerio de Salud para evitar de que nos enfermemos consumiendo pan con bromato de cáncer o tengamos un riesgo mayor? Bebidas gaseosas provocan, está aprobado también por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, la diabetes. ¿Hay alguna campaña para que no se consuma? Más bien es lo contrario. La única campaña que hasta ahora hay, digamos, con cuestiones que son nocivas a la salud de los seres humanos, es el del cigarrillo, aunque se siga vendiendo. Pero hay por lo menos hay una advertencia. En lo otro no hay. Es verdad, Grover. A ver, a mí lo que me llama la atención del caso de Banco Fácil es que cómo es que una entidad financiera, una de las más importantes entidades financieras del país, en menos de 2 meses pasa de ser una entidad solvente, ¿no?, a ser una entidad que ha sufrido un descalabro financiero. De la noche a la mañana, De ¿no? la noche a la mañana, o sea, prácticamente en un banco 2 meses es eso, de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué ha fallado? ¿Qué ha fallado en los controles, en las fiscalizaciones? ¿Y por qué no se han encendido las alertas necesarias y oportunas para que este tema sea abordado de la manera en que debe ser abordado? Hoy yo creo que tú tienes toda la razón cuando planteas que en este momento la principal prioridad para las autoridades financieras, para el gobierno, es atender la desesperación de los miles de ahorristas que tienen fácil. No es un banco como cualquier uno del país de los últimos. Creo que es realmente poder sacar tu dinero en 15 días, ¿no? O sea, las urgencias de cada persona dependen básicamente de uno mismo y están expresados en la confianza que una persona ha depositado en un banco que debería devolver el dinero cuando el cliente los requiere, ¿no? Es verdad. Y cabalmente porque estamos pendientes de la economía, de la de afuera y de la de adentro, ¿no? Cuando digo turbulencias en la economía, por supuesto que estoy pensando en la guerra Rusia-Ucrania, en la inflación, en los cambios en países en Europa, en Estados Unidos. Por supuesto que estoy pensando en las consecuencias en América Latina y en los desafíos. Por supuesto que estoy pensando en las tormentas que pueden llegar a Bolivia. No las estoy deseando ni me estoy antojando por odio al gobierno, sino que de verdad que como país tenemos que tomar previsiones y dentro de todo esto uno cuida su casita, uno cuida su cuenta, uno cuida sus ahorros, uno cuida la moneda en la que están el trabajo, en la que están los montos de nuestros ahorros, de cómo nos llega nuestro sueldo, con lo que estamos
previendo para pagar la pensión del colegio, en fin, ahí ya te toca directo al corazón. Y por eso creo que vale la pena hacer referencia a lo que los políticos como sector en específico están haciendo a las fuerzas políticas, al más, ¿cuál más? El más de arriba, de abajo, al que está en el gobierno, al que está haciendo ahora de oposición, pero también de las fuerzas opositoras. ¿Por qué? Porque a raíz de la votación, de la aprobación en grande y en detalle del proyecto de ley de fortalecimiento de reservas financieras, lo que lleva a mi primera preocupación sobre la economía, se ha, no sé si ahondado, pero por lo menos visibilizado la división entre los parlamentarios del partido oficialista, de la fuerza oficialista. Esto ya no es novedad, las tensiones dentro del MAS, pero también las divisiones, tensiones y alas dentro de otras fuerzas. Alguien decía después de una entrevista, en el MAS se hablarán de 2, 3 alas. Bueno, en Comunidad Ciudadana se hablan de 5 alas y no sé cuántas alas habrá en Creemos. Es decir, estamos alados realmente en el oficialismo y en la oposición. Y esto es lo que yo les planteo, colegas, en esta mesita de periodistas. Bueno, a ver, yo creo que el problema central en la llamada clase política, bueno, los líderes políticos, es que ellos no quieren entender, o más bien, por el contrario, están usando el problema de la crisis económica, el problema económico para los intereses particulares políticos. Creo que toda la población boliviana, sean los empresarios, emprendedores, trabajadores, las personas que no tienen los cuentapropistas, las personas que no tienen empleo, saben que este es el tiempo de la economía, de que es importante ponernos de acuerdo en la economía, identificar cuáles son las urgencias para resolver lo que está pasando en el país, pero lastimosamente los políticos están jugando en un escenario político para anticipar primero las elecciones, para asegurarse la supervivencia política hasta el 2025, en otros casos, y eso hace que lastimosamente la agenda económica, que debería ser prioritaria al 200%, hasta ahora no sea abordada como debe ser. No solamente tenemos la ley de oro, tenemos créditos que están esperando en bandeja desde hace 2 años, créditos gestionados ante organismos internacionales, tenemos proyectos de inversiones para carreteras, tenemos proyectos de inversión pública que deberían ser aprobados. Pero no lo son porque no hay. Y eso es de todos nosotros, porque al margen de que esté el MAS en el oficialismo, el país es de todos y de todas, el dinero es de todos y de todas, y a mí me extraña, de verdad me extraña cuando voces de la oposición, también podemos criticar al oficialismo, pero ahora vamos a hablar de las oposiciones, nos dicen, no, porque eso era darle gusto al gobierno. Un ratito, aquí no se trata, y lo hemos dicho hoy en nuestro editorial, no se trata de darle gusto al gobierno porque es la cancha del gobierno. Por Dios, estamos hablando de algo que es de todos. He escuchado otra voz de la oposición también que decía, ¿por qué? ¿Por qué su oposición a esta ley? Decía, porque con esto se va a fomentar el extractivismo. ¡Ah, caray! O sea que sin la ley nadie va a sacar oro. Si estamos sacando oro como locos y locas para venderlo, si no es al Estado boliviano, se lo vamos a vender a los chinos o a quien quiera pagar el oro. Es decir, el movimiento extractivista de verdad que no depende de una ley. Me llama la atención los argumentos en un momento tan complicado, Freddy. Es cruel lo que hacen los políticos y algunos empresarios. Bueno, todo tiene que ver con la política en este país. Mira, yo fui a Santa Cruz para la Navidad y ya en Santa Cruz, parientes, ya me hablaban. ¿Qué hago con mi plata? ¿La saco del banco? Es decir, ya se venía preparando. Así es. Esto ha sido preparado. ¿Hay una crisis real? Por supuesto que hay. Es la crisis internacional. En Bolivia hemos tenido la suerte de pasar varias crisis internacionales prácticamente desapercibidas para nosotros. Eso ha sido una maravilla. Bien, quiere decir entonces que esto se venía preparando, pero hay como 2 detalles, si uno escarba un poquito más en el tema. Primero, que por toda la información con la que se cuenta, hay una campaña
para que la economía sucumba. Le hicieron varios intentos con varios temas al gobierno a ver si lo tumbaban al presidente, no pudieron y ahora esta es una beta. Me parece cruel que esto que le hace daño pero al país, a la gente, sobre todo a los más pobres, le hace un daño terrible lo de la inflación. Hay empresarios que tienen millonarios créditos en bolivianos en el sistema financiero boliviano. Y estos están empujando para que haya una devaluación. ¿Por qué? Como ellos tienen depósitos en dólares afuera, para decir nada más que una cifra, si actualmente su deuda en bolivianos en Bolivia es de 20 millones, con una devaluación y con constantes devaluaciones podrían con 2 millones resolver el asunto y ganar un montón de plata. Que la gente se las entienda como pueda. Hay esta situación. La otra es el uso político que acabas de mencionar. Y quiero expresar una sorpresa inmensa. Ahora venía escuchando la radio. Y un parlamentario, un diputado de Comunidad Ciudadana decía, estamos instalando la misma forma de control del voto que se hizo para el defensor del pueblo. ¿Cuál era? Que el parlamentario le tome una foto a su voto antes de ir a depositarlo. Porque este gobierno es corrupto y quiere corrompernos. Por favor, es decir, ya no tienen ni sangre en la cara. ¿Cómo es eso de que tienen que controlarle a sus propios partidarios para que no se vendan? ¿Cuál es el principio básico del voto? Que sea secreto, ¿o no? Claro. Es decir, ¿por qué cuando vamos a votar en las elecciones el voto es ultra secreto? Principio democrático. Claro, porque es una cuestión que cada persona lo decide libremente. No, entre los políticos tienen que controlarse. Eso que ellos denuncian en las elecciones. Están como parejas tóxicas. Mándame tu ubicación. Es Exacto. eso, ¿no? Porque Mostrame uno no tu confía. WhatsApp. Mostrame tu WhatsApp. ¿No? Por algo será que sospechan entre ellos, pues, ¿no? Hoy salió una versión, si no me equivoco, en un periódico que dice que 12 de 19 parlamentarios de Comunidad Ciudadana, si no me equivoco, ojalá que no me equivoque, pero de la oposición, no pudieron demostrar que votaron en contra de la ley del oro. ¿Qué tal? Estamos aquí, es decir, ellos mismos están demostrando un nivel delincuencial impresionante, pero esa delincuencia al mismo tiempo demuestra una irresponsabilidad con nosotros, con los que somos gobernados por ellos. ¿Cómo ve Grover a las oposiciones? Hoy no toco el MAS porque la verdad es que hemos puesto mucha tinta y papel en el MAS en este último tiempo con las peleas internas. ¿Qué pasa en Creemos, en Comunidad Ciudadana? ¿Será que hay 5 alas, 3 alas? ¿Así están en la oposición o en las oposiciones? Bueno, yo creo que, en el caso de Comunidad Ciudadana, me parece que cada parlamentario representa una corriente específica de Comunidad Ciudadana, ¿no? Yo no percibo que Comunidad Ciudadana sea una organización política con un norte definido o con una agenda planteada como el principal partido de oposición. Si hablamos del número de parlamentarios, Comunidad Ciudadana tiene el mayor número. Pero, a ver, ¿dónde está el proyecto alternativo de poder que debería estar sosteniendo Comunidad Ciudadana para generar respaldo ciudadano? Básicamente es la oposición por la oposición o las oposiciones de cada parlamentario por tener un espacio fijo. En el caso de Creemos que la situación es un tanto, supongo que responde a un manejo mucho más orgánico, pero bueno, lastimosamente en el caso de Creemos se ve que es un proyecto de total y absoluta oposición a lo que se está haciendo en el gobierno, más allá de quién está en el gobierno, porque en ese momento, como decías hace un rato, el problema es la crisis económica, la agenda de la crisis económica. Y no se percibe que, por ejemplo, en el caso tenemos a un vecino como está Argentina, con un nivel inflacionario indetenible, no se lo detiene, el dólar se cotiza en el cielo, la calidad de vida en Argentina se está depauperando cada vez más, ¿no? Vemos otras señales de crisis económica en el contexto internacional, y aún así no percibimos que debemos ir por la senda de la búsqueda de acuerdos para resolver las urgencias económicas del país. Crisis en el MAS, crisis en Comunidad Ciudadana, crisis en Creemos, o sea, estamos con una crisis de A a la Z.
no solamente en la economía, sino en la política también, y eso es preocupante, ¿no? La economía no siempre se la puede controlar, pero la política en principio debería hoy estar a la altura de, y así estamos, ¿no? A izquierda y a derecha. Y el periodismo también. Ah, no, no de eso ni me hablen, Crisis por en el favor. periodismo. Es que, ¿sabes? Es terrible, me parece realmente terrible, muy rapidito. Sí, Me voy a referir a sí, un solo Freddy. caso, porque son campañas acompañadas, es decir, es una caja de resonancia. No sé dónde está la caja de resonancia, si en algunos medios de comunicación o en los políticos, porque es decir, es una Y hay un campo que no se impresionante sabe si cómo es se tan lleva. periodístico o tan político, ¿no? Exactamente. Sale la información de que el diputado fulano de tal dijo que las reservas del oro ya no se encontraría en bóvedas del Banco Central. En la sesión plenaria vamos a pedir conformar una comisión mixta para ir a una inspección y verificar la existencia del oro en el Banco Central. Lo dice una agencia de noticias boliviana. Y esto fue un escándalo la semana pasada. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el piloto, no? Cuando hubo también que fue exitosa esa pregunta. La semana pasada y hasta el fin de semana se pregunta. No voy a decir el nombre, por favor, porque no se trata de eso. Dice, ¿dónde están las reservas de oro de los bolivianos? ¿Están en las bóvedas del Banco Central? ¿O están en otros lados? La respuesta está en los antecedentes presentados en el análisis del proyecto de ley 213, 220-21, Ley del Oro. Dale una mirada. Y este mismo colega pone en recuadro la exposición de motivos del Banco Central y del Ministerio de Finanzas del 2020 cuando se remite, el 2021 cuando se remite el proyecto de la Ley del Oro al Legislativo. Y ahí dice dónde están las reservas de oro del Banco Central. Pero además divulga un cuadro donde dice en qué bancos están depositados, cuánto paga cada banco de intereses por este depósito del oro, etcétera, etcétera. Pero mira la campaña, la mala fe. ¿Dónde están las reservas? Pero sí le está publicando dónde están las reservas. ¿A qué le viene sembrar incertidumbre? Para ver, ¿ya se los robaron? No es cierto. En otras palabras eso, ¿ya se los robaron? Pero si él mismo publica dónde están las reservas, ¿por qué pregunta dónde están? Tenemos una triple crisis, ¿no? La crisis económica, la crisis política y la crisis del periodismo, que tiene que ver con esto porque se supone, el ámbito en el que uno se informa con responsabilidad, en el que uno puede tener las certezas sobre lo que está sucediendo en el país, en la economía, en la política, y de pronto el periodismo ha resultado también dentro de esta crisis una parte de la crisis política, ¿no? Y tenemos que criticarlo como colegas. Por eso yo agradezco que estén acá, Freddy, Grover, que me abriguen con este diálogo. Los vuelvo a invitar para seguir intercambiando información y posturas sobre estos temas, y sobre todo empujando hacia un periodismo no independiente, no caído de los cielos, hijo de la Virgen María. En eso yo no creo. Creo en un periodismo de buena fe, con responsabilidad. Creo que esto es lo que en este momento necesita la sociedad. Y de hecho no entiendo por qué hay jóvenes que todavía están estudiando periodismo. Les cuento que voy a estar con dos enseguida. Va a ser la primera pregunta en toda esta crisis. ¿A qué se meten a estudiar periodismo? Está Fátima Sánchez, ustedes la recordarán, está ya en los estudios. Fátima Sánchez, colega, un rostro de la televisión, fue también parte del gran momento en mi teleférico, y hoy Fátima está con estos chicos, ¿no? Les voy a preguntar a qué se meten a estudiar periodismo y cuál es la esperanza, porque el periodismo no es un asunto menor, ¿no? Es nuestro brazo comunicativo, es el lugar donde deberíamos construir nuestras certezas. Sin certezas, como decía Verónica Córdoba en su columna, sin la certeza de saber que nos vamos a despertar, sin la certeza de que vamos a tener pan, sin la certeza de que vamos a tener un salario, no podemos vivir. Y el periodismo debería ser parte de la consolidación de estas certezas. Gracias, Freddy, por estar acá. Una cosita, un comentario muy chiquito. Ignacio Ramonet anoche lo escuchaba, que es un periodista español muy famoso en toda América Latina sobre todo. Dice que con las redes sociales la información ha dejado de ser importante para la gente porque es muy largo. Es muy cargosa la información. Claro. Entonces él dice, lo que le interesa ahora a la gente es el sentimiento.
Y quienes usan las redes sociales usan el sentimiento, es decir, es más impactante una palabra, una imagen, que poner 3 líneas de información. Qué terrible para el periodismo. Sí, y si fuera el sentimiento todavía me parece una noticia interesante. Prevalece lo corto, puede estar lleno de sentimiento, de odio, de mala fe, de malas intenciones, y un tuit nos puede derrumbar una certeza de país. Grover, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Claudia, Freddy. Es un gusto estar en un espacio que siento todavía como en casa. Básicamente yo quiero cesar con yo sigo siendo optimista por el periodismo, ¿no? Ni la inteligencia artificial va a derrotar al periodismo. Creo que si nos mantenemos con los principios, como sabemos hacer las cosas, quienes hemos aprendido a hacerlas, vamos a sostener la democracia, vamos a seguir informando como corresponde. Y creo que la población al final va a distinguir al periodista ciudadano, a la inteligencia artificial que está informando, del periodista real. Gracias, Grover, Freddy.